soy el encargado de la estadística 2. La primera unidad que tiene que ver con estadística 2, pues nos hace referencia a varias cosas, ¿no? A varias situaciones. Una tiene que ver con el contraste de hipótesis que se hace generalmente para demostrar si es aceptable o no ciertos elementos que nos indican el estudio de un caso en particular, por decirle algo. Podríamos asegurar que, bueno, que se dice que el 50% de las muertes, por decirlo algo, en X país es a causa de una enfermedad X. ¿Ok? Entonces, debemos demostrar que en efecto esa hipótesis es cierta o no, o si por el contrario la población que fallece es menor a ese dato que nos dan originalmente. Entonces, fíjense, en la plataforma de un material, creo que el material pues está bastante claro, bastante amplio, sobre la parte teórica, cuáles son las cosas que hay que, digamos, de cierta forma, pues, conocer para empezar a trabajar con lo que es el contraste de hipótesis, ¿no? Que en resumidas cuentas, pues en este proceso de la estadística 2, pues es en su mayoría lo que hay que abarcar pues, para poder comprobar y determinar, como les decía antes, ciertas características. Normalmente se utiliza mucho cuando uno se trabaja en investigación, incluso determinar el comportamiento de cierto elemento o de cierta característica, y eso se hace justamente a través de un contraste de hipótesis. Y pudiese tomar un grupo experimental, un grupo control, y podría hacer una cantidad de cosas allí en función de demostrar si eso que yo estoy haciendo, si eso que se asegura pues en su momento, eso no es así. Entonces, fíjense, para la clase de hoy pues traemos dos ejercicios para tratar de, digamos, de ampliar un poco su visión de cómo es la manera adecuada de, digamos, este, entrar, por decirlo así, a esta parte de la estadística 2. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con este primer problema que nos muestra un contraste. En este caso, un contraste de hipótesis para medios, que lo vamos a ir cuadrando de acuerdo a cada una de las situaciones que vamos evidenciando y vamos planteando. Entonces, fíjense, dice, en la red de centros de menores de determinada región, se requiere comprobar si para determinado colectivo el promedio de intentos de fuga por interno es mayor a 3. Dice, se selecciona aleatoriamente a 20 menores, obteniendo que el número medio de intentos es de 3.5, con una detección típica de 2.7 para un nivel de confianza del 99%. Se puede considerarse que efectivamente el promedio de intentos de fuga mayor al valor que se plantea inicialmente. Entonces nos están preguntando que si es mayor, ya nos están diciendo, ¿será que es mayor o será que es igual que 7? ¿Verdad? En este caso, igual al promedio que se les da interno, ¿será mayor a 3? ¿Será igual a 3? Ya nos están aclarando cierta duda aquí. ¿Okay? Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos lo primero que hay que hacer es tratar de tener cuáles son los datos reales que nos da el problema. ¿Okay? Porque si nosotros tenemos los datos, pues evidentemente lo que hacemos es una sustitución en la ecuación. Depende de la ecuación que tengamos que utilizar. En función de eso, pues, si obtenemos los datos, podemos introducirlos rápidamente en la ecuación original y vamos a obtener un valor para poder hacer el contraste o demostrar si el efecto de eso se cumple. Entonces, fíjense, volvemos al problema. Ya me están diciendo de antemano, ¿verdad? Que me dicen que el valor, ¿verdad? O las personas que se seleccionaron aleatoriamente fueron 20 personas. Entonces me están diciendo que el número es igual a 20. En este caso, que son las personas que están estudiando. ¿Ok? Luego, ¿qué me dicen? Me dicen que supuestamente, ¿no?, el promedio de intentos
en fuga por interno es mayor a 3. Ya me está diciendo que es mayor a 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos están planteando directamente una hipótesis nula y nos vamos a plantear nosotros una hipótesis alternativa. ¿Sí? En la hipótesis nula, ¿qué me están diciendo ellos? Bueno, que el promedio, ¿verdad?, es igual a 3 y nosotros podríamos decir que el promedio es mayor que 0. O sea, el promedio de fuga de esos centros será igual a 3 o será mayor que 3. Eso es lo que vamos a demostrar, eso es lo que vamos a plantear aquí. ¿Ok? Por supuesto, ellos me están dando un dato extra. Me dice que el número el promedio de internos, aquí, cuando la fuga me dicen que es 3,5. Y además, ¿verdad?, me están hablando que la desviación típica, en este caso, es de 2,7. Y me están hablando de que existe un nivel de confianza, ¿verdad?, del 99%. ¿Okay? 0,99, que es el 99%. Y en el caso del nivel de significancia, pues evidentemente es el 0,01%. 0,01, que sería el 1%. ¿Ok? Entonces, como sabemos ya de antemano que el valor de los datos es menor que 30, deberíamos utilizar un contraste o deberíamos de utilizar una estadística para la t-student, ¿ok? Para poder determinar ese comportamiento. Entonces, si eso es cierto, nosotros lo primero que debemos hacer es ubicar la ecuación adecuada, pues para iniciar nuestro desarrollo del problema. ¿Qué me dice la ecuación? Me dice que la t de estudio debería ser igual a ¿quién? Al valor de la media menos mu sub 0 sobre ¿quién? Sobre la derecha. ¿Okay? Ahora fíjense, hay algo bien particular aquí, que para yo poder aplicar, ¿verdad? Para yo poder aplicar esta ecuación, me estoy dando cuenta de antemano, que tengo una particularidad, y cuál es que este valor no está aquí, y como el valor no está en los datos, yo debo encontrar ese valor. Por supuesto, hay una ecuación que me permite encontrarlo, ¿verdad? Esta otra ecuación me dice la expresión debe ser igual aquí a ese sueldo entre la raíz cuadrada de n8. Ahora, este valor que está aquí, pues evidentemente yo lo puedo encontrar porque tengo todos los datos que necesito para encontrar el valor que me permita aplicar el estadístico, en este caso la t-student, para demostrar el comportamiento de lo que me están pidiendo que contraste, que es que el promedio de fugas es igual a 3 o es mayor que 3, pero para eso debo mirar la curva la curva normal, pues, para verificar el comportamiento. Entonces, al momento de aplicar la ecuación, me encuentro con lo siguiente. Sabemos que esto es 2,7 sobre quién, sobre la raíz cuadrada de quién, de 20 menos 1. La inversión debería ser igual a quién. Esto me daría aproximadamente 0,61. Con este valor que tengo yo aquí, ¿verdad?, con este valor que tengo aquí, pues evidentemente voy a aplicar la ecuación de la t de estudio para encontrar el comportamiento de eso que me están solicitando. En este caso, verificar si el promedio de fugas es 3 o es mayor que 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues aplico sencillamente, lo que voy a hacer es tomar estos valores que tengo de este lado, sustituirlos en la ecuación y a raíz de la sustitución de la ecuación, pues yo puedo verificar cuál es su comportamiento y si termino aceptando o no la hipótesis nula o la hipótesis alternativa según sea la situación planteada.
¿Ok? Entonces lo que hago es agarrar e introducir los valores. En este caso sería 3,5 menos mu sub 0, que en este caso es 3, porque el promedio me dicen que esto es 3, ¿verdad? Entre la dimensión de 0,61, y esto va a tener un comportamiento bien particular aquí, y ahorita vamos a observar por qué. Eso me va a dar 0,80, y estos valores son los que yo voy a tomar como estadísticos para poder desarrollar o encontrar lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Bueno, que determine si realmente el valor se ajusta o no se ajusta a la realidad. Estamos observando que el valor crítico para la T-Student es, en el caso del estadístico de prueba, que nos dice que es 0,01 y para el nivel de confianza un 99%, pues eso también tiene un comportamiento dentro de los valores de la curva normal. Hay valores para la T-Student, para la F de Fisher, para la curva normal. Entonces, en este caso, el valor crítico realmente para la T-Student es, de acuerdo a ese comportamiento, es 2,5. ¿Dónde buscamos eso? ¿Dónde conocemos eso? Bueno, en las tablas. 2,5. Esas tablas, voy a tratar de anexarle esas tablas al material que ya les he enviado, pues, para que tengan claridad en eso. Hay tablas para estudios, para feature, para prueba de 2 colas, de 1 cola, dependiendo sea el caso. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ese valor o ese estadístico es de 2,5. Entonces, al compararlo con el valor empírico, ya que llamo el valor empírico, pues el valor empírico es este valor que acabo de obtener allí, me doy cuenta que este valor, ¿verdad?, es menor que este valor. Por supuesto, allí es cuando yo voy a utilizar el estadístico de prueba para determinar el comportamiento. ¿Ya que me refiero con esto? Para determinar si acepto o no acepto la hipótesis nula. Entonces, fíjense en esta situación aquí en particular. Le estoy diciendo que 0,80 es menor que 2,5. Entonces, ¿cómo se va a comportar eso? En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de que el valor empírico para este caso debería estar ubicado. El valor empírico de la T de Student sería 0,80. Pero el valor de la estadística estaría en esta zona. El valor crítico estaría en esta zona. Evidentemente, digamos que esta zona es la zona, ¿verdad?, de rechazo o de aceptación, según sea el caso, pero en este caso, esta zona es la zona de rechazo. Entonces, debo ubicar qué es lo que sucede. Si esa es la zona de rechazo, ¿verdad? Si esa es la región de rechazo, pues ahí nos damos cuenta que no hay una evidencia estadística que nos permita rechazar la hipótesis nula. Es decir, si ya el valor crítico es 2,5, ¿verdad? Y nosotros ya estábamos diciendo que supuestamente, según el estudio que hicieron, ¿verdad?, me estaban indicando que la hipótesis nula, ¿verdad?, era que la fuga era de tres personas, de 3 internos o de 3 menores, y nosotros estábamos haciendo una propuesta diferente. Le decíamos, bueno, puede ser que sea mayor que 3. Pues nos estamos dando cuenta que ese valor, ¿verdad?, el valor de la tabla para la T-Student nos da 2,5, lo que indica, ¿verdad?, que si esta es la zona de rechazo, pues no, pues allí, digamos, terminamos. Como estos valores están por fuera, ¿verdad? ¿A qué llamo como están por fuera? Bueno, están sobre este. ¿Y por qué digo están sobre este? Porque este valor, lo estoy marcando en azul, ¿verdad? Dice que 0,80
es menor que 2,5. Resulta que esto fue lo que me dio el valor para comprobar o para contrastar. Y como este valor es menor que este, pues además de eso yo tengo como evidencia que la fuga es de 3 personas, entonces no hay una evidencia clara para yo decir, ¿verdad?, que la hipótesis nula la puedo rechazar. ¿Ok? No hay una evidencia estadística que me permita demostrar eso. Ahora, si a mí me hubiese dado caso contrario, ¿verdad?, que me hubiese dado que estos valores están por encima, es decir, 2,5 es menor que 4,8, que 4,10, yo terminaría diciendo que, bueno, evidentemente yo tendría que aceptar la hipótesis alternativa en función de que está fuera de ese rango, ¿verdad?, fuera del rango de rechazo, más bien en el rango de aceptación para poder decir eso. Recuerden que cuando uno trabaja con contraste de hipótesis tenemos dos particularidades: o aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alternativa, o viceversa. Si rechazamos la alternativa, pues entonces damos como comprobada la hipótesis nula. O al contrario, si rechazamos la hipótesis nula, damos como valedera incierta la hipótesis alternativa. Eso suele mucho utilizarse bueno, cuando uno hace demostraciones a nivel de geometría, que parte de la hipótesis para llegar a la tesis. Si uno parte de la hipótesis para llegar a la tesis, entonces quiere decir que uno está demostrando la hipótesis, no la, perdón, demostrando la tesis, no la hipótesis, pues suele ser bastante aceptable eso que acabamos de plantear. Entonces, fíjense, hay ciertas circunstancias que hay que conocer. Primero, cuáles son las ecuaciones que necesitamos para trabajar. Recuerde que hay contraste para medias, contraste para Fisher, para Student, ¿verdad? De acuerdo, contraste para solamente medias, cuando trabajamos con una cola, con dos colas. Eso es simplemente cuestión de poder comprender lo que el enunciado del programa nos está diciendo, y evidentemente para comprender cuáles son los valores necesarios para poder aplicar las ecuaciones. O sea, extraer los datos del problema, que es lo que inicialmente nos permite, pues, desarrollar y comprender qué es lo que se debe hacer. Miremos el siguiente problema. Me dice lo siguiente: en un determinado instituto se asegura que las notas obtenidas por sus alumnos en las pruebas de acceso a la universidad tienen una media igual o superior a 7 puntos. Pero la media obtenida en una muestra aleatoria de 80 alumnos en los últimos exámenes fue de 6,89 puntos. Si sabemos que la varianza es igual a 4,84, podemos considerar con un nivel de significancia del 1% que la afirmación hecha por el instituto es cierta. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, como les decía hace un rato, es obtener los datos. Una vez que nosotros podemos obtener los datos, es más fácil de entender que pasa diciendo que es una prueba, un contraste para medias, ¿verdad? Entonces, ellos me dicen que el instituto nos están hablando que tiene una media igual o superior a 7. Ya me están diciendo que la media es igual o superior a 7. Eso es lo que yo digo. Ajá. Luego me dice que tiene una muestra aleatoria de 80 alumnos. Ya me están diciendo que es una muestra de 80 estudiantes. Además de eso, me están diciendo en los últimos, aleatoria de 80 alumnos en los últimos exámenes fue de 6,89, me dice. Que esa medida después de esa evaluación fue de 6,89, ¿verdad? Y luego me dicen que la varianza es igual a 4,84. La varianza es igual a 6,84. Entonces, en función de esos datos, que voy a empezar yo a calcular. Bueno, entonces yo les decía que en función de eso que está allí, pues entonces debo empezar a buscar o a señalar cuál sería mi hipótesis nula, cuál sería mi hipótesis alternativa, porque además de esto me están diciendo que es 4,84 y me están diciendo que hay un nivel de significancia del 1%. Entonces, como yo sé que esto es un contraste para medio, pues debo buscar la ecuación apropiada para realizar el cálculo respectivo.
Entonces, en función de esto, pues yo debo determinar nuevamente, como son contrastes de hipótesis, pues debería determinar la hipótesis nula, la hipótesis negativa, en función de eso, pues darle solución a lo que el problema me está pidiendo. Pues evidentemente a mí me están diciendo que el programa me dice que es superior, igual a superior a 7. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, porque el enunciado del problema me está diciendo lo siguiente, que los alumnos en la prueba de acceso a la universidad tienen una media igual o superior a 7. O sea, ¿qué me están diciendo ya? Que la hipótesis nula de entrada ¿no? debe ser mayor o igual que 7. ¿Okay? Y por supuesto, lo contrario, que sería la alternativa, sería que fuera menor que 7. ¿Okay? En virtud de eso, pues yo debo aplicar una ecuación que me permita conocer, ¿verdad? De primera mano, pues cuáles es digamos, las variables que yo voy a utilizar para hacer la sustitución en la ecuación. ¿Me decía algo? Entonces, fíjense, no, dentro del problema hay varios elementos importantes, ¿sí? Nos da un nivel de significancia. Por supuesto, en ese nivel de significancia yo tendré que ir a la tabla, a las tablas, ¿verdad? Que me aparecen en los libros. Que no sé si ustedes lo recuerdan, yo no sé si en la plataforma yo habré montado esa tabla, tengo que verificar, si no, se las enviaría. Que es una tabla donde aparece evidentemente todos esos valores de los estadísticos de prueba, de los zetas de prueba, para Fischer, para Student, todo está allí en esos libros. De todas maneras, yo, si no la tienen, la pueden buscar por internet y bueno, se las voy a facilitar. ¿Sí? Dentro del estadístico de prueba nos damos cuenta de algo, que para el nivel de significancia del 1%, el Z, ¿verdad? El valor de Z va a ser igual a 2,3. Entonces, este valor es importantísimo para determinar o hacer un contraste con el otro valor que vamos a encontrar para conocer el comportamiento de la curva y en función de eso pues, poder determinar si se acepta o no la hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que la varianza, en este caso, es la que tengo aquí, es igual a 4,84. Pero a mí me piden la desviación típica. Entonces, ¿qué hago yo con este valor? Este valor es igual a 4,84. Pero a mí me están pidiendo este valor de la desviación. Entonces, ¿qué hago? Extraigo la raíz. Y una vez que extraiga la raíz, me da 2,2. Ok, ahora este valor que está aquí, yo sí lo puedo utilizar para esta ecuación que tengo allí, ¿verdad? Es la ecuación que se utiliza para hacer un contraste para medias. Entonces, ¿qué hago? Meto sencillamente todos los datos de la ecuación, ¿verdad? Entonces, digo que mi sub 0 va a ser igual a 100 menos el valor del z en este caso, el valor del z del prueba sería 2,3, ¿verdad? Que es el valor que voy a anexar allí. Por 2,2 entre la raíz cuadrada de 80. Del cual estos valores, al meterlos y al operar allí, pues me va a dar un valor cercano al 6,43, 5,7, sí, sí, como 43 podríamos tomarlo, ¿verdad? Y por supuesto, yo voy a darme cuenta de algo que es bien particular, que es lo que tengo que prestar atención. Fíjense, el problema me dice a mí, ¿verdad? Que de esos 80 alumnos, ¿verdad? La muestra que se tomó de 80 alumnos, en los últimos exámenes fue de 6,89. Ese fue el promedio que utilizaron cuando dejaba, cuando trabajaban con 80 alumnos. Ese promedio fue de 6,89.
89. Este valor que está aquí, ¿verdad? Es el que yo debo tomar para tomar en cuenta la curva y tomar en cuenta si está o no está en la zona de rechazo de aceptación fija. Como la media muestral queda dentro de la zona de aceptación, nosotros podríamos decir que estamos aceptando la hipótesis nula, ¿verdad? Lo aceptamos y aceptamos que la media es igual o superior a 7. Es decir, cuando yo le grafico, ¿verdad? Cuando yo le grafico mi curva, me estoy dando cuenta que el valor que me dio es mucho menor, ¿verdad? Que el valor promedio que tienen ellos, que me dice que es mayor o igual que 7. Si esa prueba que hicieron de 80 alumnos me dio 6,89, ¿verdad? Estaríamos hablando de que eso estaría en esta zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues terminaríamos aceptando la hipótesis nula. ¿Por qué digo yo que terminaríamos aceptando esta hipótesis? Porque evidentemente a mí me dio mucho menor, que era lo que yo estaba haciendo la sugerencia, pero ellos tienen un valor adecuado. Ellos dicen que cuando utilizaron una prueba para esos 80 alumnos, a ellos les dio 6,89. Pues si evidentemente le dio 6,89, quiere decir que es muy cercano a 7, que es, ¿verdad? En promedio. Eso sería mayores o iguales que 7. Y evidentemente, ¿verdad? Nosotros estamos aceptando la hipótesis nula porque nosotros estos valores que tomamos aquí, o digamos esto que queríamos contrastar para ver si era cierto, tendrían que haberme dado a mí valores por debajo de esto. Pero entonces cuando yo lo veo que está dentro de la zona de aceptación. ¿Por qué? Porque la media muestral está dentro de esa zona, ya que la media es igual o superior a 7. La media que da el problema, o sea, que da el problema, no me está diciendo que no es cierto, ¿verdad? Si a mí me hubiese dado un valor, ¿verdad? Que no, o sea, dentro del problema, que fuera diferente a ese, yo podría aceptar, evidentemente, digamos que haría un rechazo aquí de lo que yo estaría evaluando. ¿Okay? Fíjense que para eso, ¿qué necesitamos? Para eso necesitamos tener en cuenta que varias cosas. Primero, las ecuaciones. Segundo, las tablas de los valores estadísticos. Tercero, tendríamos que tener a la mano los datos que nos permitan calcular lo que queremos demostrar. Y cuarto, conocer, ¿verdad? Cómo plantear las hipótesis. Entonces, fíjense, en el material que se montó en la plataforma, pues allí también teníamos un espacio, digamos, para lo que es la parte teórica, y allí pues estaba claramente especificado cuál es la forma adecuada de tomar la hipótesis, cuáles son las pruebas, cuáles son las ecuaciones requeridas, cómo sacar los datos. Yo creo que el material pues está bastante amplio desde el punto de vista teórico para poder aplicar las ecuaciones correspondientes, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones adecuadas? Sí, de todas maneras, en el próximo encuentro, yo voy a montar en la plataforma una hoja de trabajo, pues evidentemente esa hoja de trabajo va a ser para ayudar a resolver aquí en clase, que debería hacer, pues, unos días antes de la prueba, pues porque, bueno, se nos presentó una situación bien particular allí, no pudimos planificar la prueba, perdón, la clase antes de la prueba, que es lo ideal en ese tiempo, pues para uno tratar de aclarar algunas dudas o aclarar ciertas situaciones que puedan tener los estudiantes en virtud de poder subsanar cualquier interrogante que tengan. Y no sé, María, si tiene alguna pregunta, si no le quedó algo claro, si no, pues para aprovechar y aclarar un poco la situación. ¿Me escucha, María? Sí, profe, no, para mí todo sí quedó súper claro, ya de verdad estaba muy completa. Y lo único sí fue las tablitas que tuve que buscarlas aparte, porque había unos números que no saben de dónde salían, entonces esas sí me las facilitaron. De todas maneras, yo voy a buscar las tablas y las voy a incluir directamente allí dentro del material que tengan
pues para que las tengan a la mano, las tengan a la mano porque son importantes que trabajan básicamente con eso que es, digamos, en primera instancia lo que vamos a hacer en estas dos unidades, porque después vamos a trabajar con regresiones, con relaciones simples, después hay otro aparte para trabajar con Fisher y otras cosas aquí que ya las vamos a ir montando en su momento, pues para que tengan todo el material a mano. De hecho, voy a tratar de hacer unas hojas de trabajo aquí con cierta cantidad de problemas, pues para que lo puedan resolver, lo puedan trabajar y cualquier duda que tengan, pues puedan aclarar. Como siempre les digo, pues estoy disponible pues, vía correo electrónico, vía WhatsApp, e incluso por la página de la universidad, que después que estoy revisando, mirando a ver si hay algún inconveniente para aclarar todas esas cosas. De hecho, pues bueno, el tiempo de la clase puede ser muy corto y hoy que precisamente pues, tuvimos algún inconveniente y se apagó el computador. Y, bueno, en virtud de eso, pues trata uno de solventar ciertas situaciones para que la información llegue de manera adecuada y pues, que ustedes puedan tener claro qué es lo que se está trabajando para poder avanzar. Bueno, María, espero que te haya servido. Entonces, como te digo, cualquier cosa, cualquier duda, te puedes comunicar conmigo. Yo, de hecho, esta semana voy a tratar de montar un material aquí pues, para que es un material de consumo para ustedes, para que lo tengan aquí a la mano y lo puedan trabajar. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, ustedes, cuídense, que tengan feliz día.